Buenas tardes amigos de Perú 21, mi nombre es Ricardo Monzón Con, bienvenidos a La Voz del 21 nuevamente. Estamos ahora abordando el tema de los cambios en la Policía Nacional del Perú. Como sabemos, hay un ministro del Interior cuestionado, hace poco ha declarado, digamos, ciertamente victimizándose, ¿no? Diciendo que es de los hombres más odiados del Perú en este momento, a propósito de los indicadores terribles de inseguridad ciudadana que tenemos, unas noticias nada alentadoras y por supuesto con estos cambios en la policía cuestionados, digamos que han merecido la atención mediática. El general, el ex comandante de la policía, Jorge Angulo, ha sido citado a la fiscalía para justamente abordar estos cambios aparentemente irregulares, o eso es lo que se tiene que investigar, que habrían sufrido la policía y estas presiones aparentes que habría recibido de parte del ministro Torres para que se produzcan. Para conversar sobre ese tema estamos acompañados en este momento de Luis Herrera, doctor, que además también ha sido jefe del gabinete de asesores del Ministerio del Interior. ¿Cómo está, doctor Herrera? Muy buenas tardes. Buenas tardes, señor Monzón. Gracias por la llamada. No, gracias por estar con nosotros. En principio quisiera preguntarle, doctor, ¿qué puede implicar esta cita del del ex comandante general Angulo con todo lo que ya ha revelado en medios de comunicación de aparentes presiones, injerencias que se habrían dado de parte del ministro Torres para que se produzcan algunos cambios? Mencionó inclusive al coronel Harvey Colchado en una ocasión, ¿no? Que es el jefe de la Dirección de Delitos de Alta Complejidad, un personaje que ha estado ligado a los operativos que han tenido frutos en el Perú, y también otros cambios en la policía que no se habrían dado en el momento en el que se lo solicitó el ministro Torres a el general Angulo. ¿Cómo analiza usted esta situación, doctor, en principio? Bueno, muy preocupado porque es el inicio de actividades de investigación preliminar que está iniciando el Ministerio Público justamente para evaluar qué tanto el ministro del Interior, que el actual ministro del Interior ha pretendido pues manosear la policía, ¿no? Y aquí lo más grave de lo que ha declarado el ex comandante general de la policía, el general Angulo, ha sido la recomendación, la presunta recomendación que habría salido del despacho del ministro del Interior hacia Fobipol para que reciban a un proveedor específicamente en materia de seguros, ¿ya? Porque eso sí claramente pues es un tema delictivo, pues porque ahí estamos hablando de pretender dirigir una contratación. Entonces, eso es muy grave. Ahora, lo otro, claro está, si el general Angulo, tal como lo ha manifestado, él tiene pues cómo demostrar las presiones que han venido desde el despacho ministerial para el tema de los cambios en unidades policiales sensibles, ciertamente pues deja en muy mal estado al señor ministro, y yo creo que pues por decoro ella debería estar dando un paso al costado antes que el Congreso de la República lo censure. Claro. Doctor, y respecto a, porque esto es a nivel fiscal, ¿no? Hay una investigación, el Así es. general Angulo va a tener que acudir, mostrar las pruebas que acrediten lo que él está mencionando y seguirse el proceso regular. Sobre este proceso de contratación que usted menciona, podría ser un delito de corrupción, ¿no? En caso se demuestre, ¿no? O Claro. al menos lo que se investigue, ¿no? Pero también hay un cuestionamiento relacionado a la forma en la que o a la legalidad de pasar al retiro al comandante Angulo. Él en su momento se debatió respecto al periodo mínimo que debía tener el comandante general en el puesto antes de ser pasado al retiro, que entiendo era de 2 años, ¿no? Corríjame usted si me equivoco. Es. ¿Cómo es esa figura, doctor? Si nos puede explicar si es A legal, no es ver, legal, cómo a se lee ver, ese tema. la ley cuando se aprobó el año pasado, el año 2022, fue con la finalidad de evitar el manoseo constante que se estaba dando en el gobierno del presidente Castillo, de que se comenzaba a cambiar a los comandantes generales cada 3, 4 meses. Para evitar eso y darle cierta estabilidad al ejercicio del mando dentro de las instituciones militares y policiales, es que se estableció un periodo de 2 años de la duración del cargo de comandante general. Pero esto tampoco es que sea, vamos a decir, eh, una piedra absoluta o una patente de corso, pues para que los comandantes generales hagan pues todo lo que quieran, ¿no? Eso no es así. Porque de todas maneras hay un jefe supremo de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú, que es el presidente de la República. Entonces aquí lo que hay que poner en contexto es la situación en la que pasa esto
y el aprovechamiento de las coyunturas que se han dado. No olvidemos que todo esto se genera a raíz, ¿no?, de la agresión que sufre la Presidenta de la República en Ayacucho por parte de dos ciudadanas. Este tema, ese tema, sí es un tema grave porque obviamente nosotros en ningún caso podemos permitir que la figura presidencial pues sea atacada. Imagínense usted si hubiese pasado un daño a la Presidente, dado el tema de que no tenemos vicepresidentes, el problema en el que nos encontraríamos como país en estos momentos. Entonces, ante esta situación, la Presidenta de la República como jefe supremo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, le puede pedir su renuncia al comandante general, y el comandante general, ¿no?, por considerarlo así, porque ciertamente había un problema en la seguridad de la Presidenta, puede presentar su renuncia, como así lo ha manifestado el general Angulo. Pero lo que está muy mal, ¿no?, lo que está muy mal es, ¿no?, cómo, la forma a través del cual se hizo el despido del general Angulo. O sea, esta carta que se le envía al general Angulo, culpándolo del incremento del delito, culpándolo de la inutilidad de los estados de emergencia, realmente escapa a todos los cánones lógicos y legales. Y eso va a terminar con que el Poder Judicial le conceda la acción de amparo y lo retorne al general Angulo a la O actividad. sea, Y que ahí se va usted a cree que generar esta otro discusión va a problema. terminar en el retorno de Angulo a la policía, a la institución policial. Mire, mi experiencia me dice de que cualquier juzgado le va a dar la medida cautelar. ¿Sabe por qué? Porque ese argumento que han puesto ahí de que él es el culpable por ineficiente, de que el delito se haya incrementado, es pues completamente una falacia. Eso no está escrito en ningún reglamento. O sea, eso no es posible. Porque además, mire, tanto así, ¿el delito de qué depende? El tema de la prevención del delito depende de todo el Estado, ¿no? Entonces, los que han fracasado en el tema de lo que es desarrollo económico, generación de puestos de trabajo, ¿no?, el poder generar mayor seguridad en el país, es el gabinete. Desde el presidente del Consejo de Ministros hasta pasando por el ministro de Economía, el ministro de Defensa y el ministro de Interior, han fracasado en ese esfuerzo todo el año 2023. Entonces, lo que escribe en esa carta, pues, obviamente, es una completa falacia. Entonces, ahí yo considero que había una pésima asesoría a la Presidenta de parte tanto del Premier de la República como del Ministro del Interior. En Ambos qué ya hace tiempo, rato se han debido ir a su casa. en qué tiempo debería estar ya resuelta esta medida cautelar, doctor? Mire, normalmente conociendo los plazos en el Poder Judicial, esa medida cautelar puede estar resuelta en unos 4 meses aproximadamente, 4 o 5 meses. De acuerdo. De acuerdo, doctor. Le agradezco mucho por habernos ayudado a analizar ese tema. Seguro vamos a seguir abordando porque, en efecto, la investigación fiscal va a continuar. El ministro sigue en el cargo, así que seguro vamos a requerir nuevamente su análisis para poder conversar sobre este tema. Muchas gracias. Sobre todo, yo creo que no hay que dejar de lado. Hay que investigar la captura que ha habido con respecto del personal militar con armamento. Eso es gravísimo. De acuerdo, sí, en efecto, hay que ponerle foco a eso porque definitivamente hay miembros de la institución policial que están actuando mal, ¿no? O sea, es un tema al que hay que ponerle foco, ¿no? Así es, hay que ponerle foco a eso, sobre todo porque además luego se desvirtúa la noticia y ahora el Ministerio de Defensa está hablando del tema del combustible, cuando realmente el mayor problema que sufre la defensa en este momento del Perú es la falta de control sobre el material de guerra de nuestras Fuerzas Armadas. De acuerdo. Listo, doctor. Muchas gracias por habernos acompañado. A ustedes, hasta luego. Bien, ha sido el doctor Luis Herrera, exdirector del Gabinete de Asesores del Ministerio del Interior, comentando todas las movidas al interior de la institución policial con el ex comandante general de la policía, Jorge Angulo, ya fuera del cargo, pero todavía citado a la Fiscalía para esta investigación a nivel del Ministerio Público que se está realizando sobre supuestas injerencias que se habrían realizado de parte del ministro actual, el ministro Víctor Torres, que permanece y se aferra al cargo todavía dentro del gobierno. Así que bueno, vamos a seguir comentando sobre este y otros temas en todas nuestras plataformas, así que sigan conectados.